Esto salió porque algo importante de la Biblia es que no todo sucedió como está escrito. No todo es histórico. No todo es literal. O sea, hay muchas cosas que también son analogías. Metáforas, analogías, tal vez, enseñanzas. Exacto. Entonces es muy difícil como católicos saber exactamente qué sí creemos que sucedió como está escrito y qué cosas son más una metáfora o una analogía para representar lo que sucedió. Lo que alguien quería enseñar, tal vez. Así es. Entonces, cuando estás joven y haces esas preguntas, hay veces que la respuesta de tus compañeros, maestros, etcétera, puede ser ¿cómo dudas? O sea, ¿qué clase de católico eres? Y entonces te hacen sentir mal por hacer ese tipo de preguntas y crees que no debes de cuestionar. Y algo, ¿te lo dijo Carlitos o quién fue? No me lo dijo a mí, lo dice cuando él habla, cuando explica cosas. Como él es biblista, entonces él dice que se debe leer con un punto de vista crítico. Porque él ha estudiado los textos, entonces también tienes que ponerlo en... Cada libro de la Biblia no es un libro, son muchos libros escritos por diferentes personas en diferentes momentos de la historia, a diferentes destinatarios. Entonces tienes diferentes momentos históricos, diferentes autores y diferentes destinatarios en cada libro. Entonces, y hay maneras distintas de interpretar la Biblia. Creo que eso es algo importante que nos permite entender por qué sabemos que no todo es literal. Porque hay quienes son más literalistas, entonces toman la palabra como viene. Sí, pero eso es imposible porque se contradeciría. Hay muchas contradicciones. Bueno, si lo ves todo literal, hay muchas contradicciones y es un pinche fanatismo. Bueno, y eso luego pasa cuando gente, nuevamente, utilizando la frase de AMLO, saca de contexto una frase y entonces la utiliza literal, como la de la mujer tiene que ser humilde ante el hombre o... Bueno, esa sí debería. No, pero que hemos comentado como que hay gente que luego la publica de que, religión machista, de que, pues es que no la debes de interpretar literal. Entonces, hay distintas maneras de interpretarla. Hay quienes se fijan en el contexto histórico, hay quienes nuevamente lo toman más literal, hay quienes piensan a lo mejor más si lo escribió esa persona o lo escribieron sus discípulos, o sea, por ejemplo, los de Pablo o así en sus cartas. Sí, muchos evangelios, entonces, de hecho, los evangelios se cree que muy probablemente no lo escribió Juan de su puño y letra, sino discípulos los de Juan. Discípulos de él. Entonces... Y así los 4. Entonces, ese cuestionarte o el ponerte a pensar de cómo lo definieron, cómo es que llegamos a la conclusión de que esto es lo que creemos, es un tema muy interesante y que si a lo mejor le escarbáramos un poquito a resolver esas dudas, nos quedaríamos un poco más tranquilos que te quedas con la duda, como no se te resolvió, prefieres no creer y te terminas alejando. A lo mejor si hubiera más educación... O sea, platicábamos un poquito de esto y decías, hay gente que cree que todo lo que está en la Biblia es literal y es 100% cierto, y hay gente que piensa que todo es mentira. Puro pedo. Pero muy pocos son los que saben distinguir. Y bueno, a ver, pero nosotros sabemos que no todo es literal, nosotros sabemos que no todo es metáfora, ni que sea mentira, pero no sabemos cuál. No, pero mínimo hay un criterio para eso. Y con base en ese criterio es que decidimos creer. Pero hay quien no, o sea, prefiere no creer porque como no sé que sí sea verdad y que no sea... No, porque nunca han escuchado a alguien que, no a ti y a mí que no sabemos ni madres, alguien que sí sepa de verdad explicar los matices y explicar un poquito los objetivos de cada texto y así. Y a lo mejor solo les han dicho, es que lo escribió Dios de su puño y letra y todo es verdad y si no lo crees eres un pinche ateo. Ah, pues soy ateo, güey. No, pues claro, no ateo, es hereje. Hereje. Pues sí, güey, váyanse. Pues sí, o sea, desde ese punto de vista yo también sería igual. Y yo estaría totalmente en contra de la iglesia, pero ahí también un paréntesis, a mí me ha tocado conocer gente muy buena. Sí. Y gracias a eso he podido formarme un poquito y tener un pequeño criterio. Pero si toda la gente, si me hubieran tocado puros maestros o puros mentores de estos que no son muy buenos, que solamente te juzgan por preguntar, que me tocaron muchos, pero yo estaría completamente alejado. Sí.
Sí, fácil. Y no sería mi Porque culpa. eres alguien muy preguntón. A mí me tocaron más de ese tipo. O sea, yo conocí a Anguiano, a Chuy, a Carlitos, a Hilario por ti. O sea, ya muy grande. Pero que realmente se pusieran a estudiar, creo que conocí a pocos, bueno, no sé, no voy a decir. Pero creo que eran más como de vivirlo, de sentirlo, pero sí te hacía, o sea, sí no, sabía que no me sentía en la confianza también por mi personalidad. De preguntar oye, pero a ver, ¿a poco sucedió así? O sea, el hecho de preguntar, pero ¿cómo resucitó? ¿Cómo lo veían? ¿O por qué no lo reconocían? O el puro hecho de decir, resucitó. O sea, ¿cómo creemos que alguien resucitó? ¿Y por qué? ¿Y por qué creemos que resucitó? ¿Cuáles son los datos que respaldan eso? Sí. O sea, y eso es lo que creo que la Iglesia Católica, al menos en tener Monterrey. tanta investigación, iba a decir, al tener tanta investigación, sí tiene las respuestas a muchas de esas preguntas. A lo mejor no todas nos van a dejar con la claridad, porque hay parte que es fe. O sea, hay parte que no hay cosas que no hay pruebas. Que no alcanzan, pero también en la filosofía pasa y también en la ciencia pasa que llega un punto en el que dices, hasta aquí entendemos y más de eso. Lo demás, a lo mejor después lo entenderemos, a lo mejor después habrá otros avances, ahorita todavía no alcanza para eso. Pero mínimo saber qué es lo que creemos por fe, que así fue, aunque no haya pruebas de que así haya sido. Y otras que sí hay pruebas. Y saber cuáles son las que no son pruebas científicas, pero son testimonios. Exacto. Bueno, pues tú sabes, o sea, no para todo pedimos una prueba científica. Si mi abuelo me platica de mi abuela, o si mi abuela me platica de mi abuelo que no conocí, no le digo, a ver, ¿dónde está su acta de nacimiento para saber que nació en ese año? Pues ella me cuenta una anécdota y más o menos hace cierto análisis de contexto, más o menos en la época que hace sentido, y ya con eso tienes para creer. Hablando así de datos, de datos por testimonio y datos por pruebas científicas o pruebas, mi abuelita siempre la hemos festejado el 25 de abril porque su mamá decía que esa era la fecha de su nacimiento y su acta de nacimiento dice 5 de abril. Entonces, como que el 5 de abril mi mamá le habla y le dice, ay, pues hoy es su verdadero cumpleaños, pero bueno, el 25 la festejamos. Entonces, qué interesante. Nuevamente, te ibas por el testimonio. Pues la mamá te dice que es el 25 de abril, pues le crees que le vas a pedir el acta de nacimiento. Y puede haber un error en eso, pero bueno. Sí. Pero que pero si analiza realmente que todo tenga error, ya cuando te metes, ya empieza a estar más interesante, ¿no? Sí. Pero si nomás te dice, no puedes preguntar porque eres un hereje. Que antitestimonio, que mal católico. Pues soy mal, pues entonces no soy, güey. Que creo, ya lo hemos platicado mucho de tu personalidad y de la mía, eso fue lo que a mí me llamaba la atención de ti, que te valía y preguntabas. Digo, no recuerdo así exactamente, pero creo que es esa personalidad que me llamó la atención de que, ¿por qué le vale tanto? Y a mí no, a mí al revés es, si en algún momento, aunque no me hayan hecho el comentario de que haya estado mal mi pregunta, yo vi que se lo aplicaron a alguien más, o que hicieron caras, o que juzgaron espaldas o así, yo me reservaba. Y creo que te terminas alejando más con esa inseguridad de no puedo hacer preguntas y estoy mal. O sea, porque terminas echándote la culpa a ti mismo y dices, entonces no soy buen católico, entonces si no soy buen católico, ¿qué estoy haciendo ahí? Exacto. Pues mejor no voy. Si tengo dudas y estoy mal por tener dudas, entonces no soy un buen católico, pues mejor no voy. O sea, no estoy bien, entonces ¿por qué voy a ir a algo en lo que realmente no creo? Y la culpa de mucho de eso lo tiene, no voy a decir marcas ni instituciones, pero tú sabes bien. No creo, amor. Sí, no creo que solo esa institución. ¿Cómo no? Claro que sí. No creo que solo esa institución. No nada más, pero sí. Pero creo que es una cultura que viene de muchos lugares, no solo, o sea, sí, no creo que solo allí. No solamente. A lo mejor lo puedes sentir un poquito más porque es una edad en la que ya te cuestionas más. Antes de eso, No, yo me acuerdo desde primaria. Pues no sé, o sea, a lo mejor, o sea, yo lo digo porque es cuando más... Fíjate, yo tenía... Cuando conocí a Ramiro, el padre, amigo de mis papás, que es muy amigo de Hilario, tenía 12 años y mi duda era muy sencilla. Pero, oye, ¿cómo sé que la Biblia no la escribieron unos marihuanos? Pero así, o sea, también así hacía la pregunta en vez de decir, bueno, ¿cómo sé que es verídico? Bueno, porque tu mente de niño... un huerco de 12 años, pues pudo haberle escrito un pinche güey drogado y escribió todo y ya. O sea, ¿cómo sé quién? Claro que en lugar de decir cuál es la fuente confiable. Sí. Yo no tenía idea,
Porque lo que decían es, pues es palabra de Dios, tú la escribió Dios. Ay, ¿quién la escribió, Dios. güey? ¿A poco Dios escribió todo? Ajá. No mames. O sea, claro que no. Cualquier lógica de niño te da para entender. No creo, güey. O sea, ¿cómo? Creo que vemos niños que creemos por testimonio. O sea, nuevamente me lo dice mi mamá, le creo. Pues sí, mi pero mamá tu mamá no sabe tampoco. Por eso, bueno, el pero caso es que yo le pregunté a mis papás, oye, ¿qué onda? ¿Cómo sé que la Biblia no le escribió un marihuano? Y me dice, pues, y tampoco supieron qué decirme. Imagínate. Ajá. Oye, ¿qué pedo? Claro. Tienen 40 años siendo católicos, ¿cómo no sabes? Esa es bien básica. Ajá. Cuestiono a mis papás por ser tan malos. Te creas. Bueno, me llevan con Ramiro, que es amigo de ellos, que es que tiene dudas. Tenía 12 años. Imagínate. Primero de secundaria. O sexto de primaria. Más o menos, sexto, primero de secundaria, por ahí. Bueno, en esa época también fuiste a hablar con tu director para que te dejara presentar. Sí. Eras un niño muy preguntón. Claro, en sexto de primaria. A ver cómo sale Mauro. No pasé el examen de admisión de la secundaria y fui con el director de secundaria para pedirle que me diera chance de volverlo a presentar y él le conmovió que fui yo solo y no mis papás, porque yo estaba en sexto de primaria. Y me dejó presentarlo otra vez, lo volví a reprobar, volví a hablar con él y me dio chance de entrar condicionado a que si repruebas vales... ¿entraste sin el sin el tercer examen? No, sí, entré, pero condicionadísimo de que, güey, una que repruebes vales madre y repruebé un chingo primero, segundo. Bueno, ya, X, esa es otra historia. El caso es que a los 12 años le pregunto eso, me llevan con Ramiro, me acuerdo que fuimos a cenar a unos sopes y le pregunto eso y me contesta, pues muy básico, o sea, tampoco él es tan experto. Ay, quemándole al pobre. No, pero no es su especialidad la Biblia. Sí, él no es biblista. Y fue una respuesta que, oye, cualquiera pudo haberme dado, porque fue pues bueno, son testimonios, fue escrito por varias gente, o sea, básicamente fue eso, ni siquiera fue una comprobación. O sea, y con lo eso vivieron los apóstoles, lo ellos platican lo contaron como testimonial, y alguien lo escribió. Sí, o sea, como y algo así muy, muy básico que para mí fue bueno, mínimo tiene sentido, mínimo no es un Dios le escribió y esto es un pendejo por preguntar. Sí. Y con eso me dio para seguir investigando, tampoco creas que me hice un experto en Biblia con eso, pero fue una respuesta muy sincera. Pero nuevamente te resolvió tu duda, que si se hubiera quedado en que tus papás no te hubieran llevado con Ramiro y te hubieran dicho, no estés haciendo ese tipo de preguntas, tú ahí a lo mejor hubieras cerrado la puerta. Claro, hubiera cerrado la puerta. No, pues no me hace sentido. Sí. ¿A quién le creo? Puras pendejadas. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que incentivar. Si realmente queremos ser buenos católicos, es incentivar esa investigación o esa duda. De hecho, Fabián platicaba, no me acuerdo si lo dijo en el podcast o antes. Sí, lo vi. Donde dice, te criticábamos mucho por ese tipo de comentarios o de dudas. Sí, y era lo correcto. O sea, debimos dejar que hicieras ese tipo de comentarios. Pero está chistoso porque creo que antes del podcast lo platicamos un poquito más y decía... no nada más debimos de haberte frenado, no debimos de haberte frenado porque me frenaban porque era un ya que hueva, güey, o sea, el expositor no sabe, incomodas, el vato no sabe qué contestar y empieza... Que soy testigo de que Mauricio a veces incomoda con sus preguntas. Sí, bueno, entonces, pero luego dice... Si es una situación en la que te quedas... Pero Fabián dice, ahora pienso... No nomás debimos de haberte dejado, debimos de haberte incentivado a que preguntaras más. Y espérate, tampoco te vamos, ya he preguntado un chingo. No, pues a lo mejor no tú, pero incentivar esa cultura. No, pero él dice que preguntaras más. Tampoco te pases de lanza, ya preguntaba mucho, güey. O sea, imagínate, regresamos el tiempo y ahora, Mauri, pregunta más. Pero ya era todo lo que quería preguntar. No, pregunta más. Pues piénsale. Piensa en más preguntas porque todos queremos escucharte. No, bueno. pero incentivar ese criterio ayuda a que aprendas más y que puedas creer, al menos con una base un poquito más sólida, a creer solamente porque te dijeron que creyeras. Y nos vamos. Pero bueno, eso es. Los dejamos con más dudas que respuestas. Esperamos que les haya interesado esto. Y déjenlo en los comentarios. Pues no creo que nos pelen. Pero bueno, mínimo a nosotros nos sirvió un poquito de reflexión sobre el día de hoy. Ayer pues ya vimos la misa de Sábado de Gloria. No sé si ahorita toca ver también la del domingo. No, ya no toca, pero yo tengo muchas ganas de ir al baño y hace 15 minutos me dijiste que ya íbamos a acabar. Pues sí, eran las conclusiones. Y no quisiste esperarme pues a que yo fuera. Pues no, me gusta quedarme sola, soy bien envidiosa. Podías hablar con la audiencia mientras yo iba al baño, pero ya no puedo, me duele. Yo también tengo que ir. Me duele. Bye. Me duelen mis partes. Me duelen Para que sepas lo que se vive en el embarazo. No tiene nada que ver. Todo el tiempo tenemos ganas de hacer pipí. Pero vas.
pues no hay, no sé, a veces es de que, ay, me alcanzo a aguantar y no. Bueno, siempre. Saludos a Mauro. Bye. Bye.